Hola, a partir de estos videos comenzaremos a revisar el último tema relevante dentro del estudio del derecho procesal orgánico, como es el tema de la competencia. Esto es, podríamos decir, fundamentalmente y en la mayoría de las nomenclaturas de los cursos de derecho procesal orgánico o la primera parte de este introductorio al derecho procesal, sin duda es de aquellos conceptos más recurrentes junto con el de jurisdicción. Y no es poco frecuente que la mayoría de estos cursos se denomine jurisdicción y competencia como su gran título. Ello ya nos lleva a establecer la importancia de determinar bien el concepto de competencia. En los próximos videos vamos a revisar fundamentalmente aspectos generales, las bases de la competencia, que son aquellas reglas, podríamos decir, más básicas, para después comenzar con el estudio acabado de las reglas particulares de determinación de competencia en los distintos asuntos y terminando de ver lo que significan las contiendas de competencia y la declaración de incompetencia al final de estos videos. Sin duda, cuando hablamos de competencia, entonces debemos partir por su concepto y su regulación legal. Los artículos 108 y siguientes, en el título séptimo del Código Orgánico de Tribunales, nos dice qué es la competencia. Y fundamentalmente, el artículo 108 escuetamente nos dice que la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Una definición que, como sabemos, ha significado o ha sido objeto de bastante reparo, tomando en cuenta su punto de vista, su abordaje respecto a lo que es la competencia. Pero, sin duda, para nosotros, al menos, la podemos complementar con las definiciones clásicas de competencia, sobre todo la que dice que la competencia es la esfera de atribuciones establecidas por la ley para que cada juez o tribunal ejerza la facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en causas civiles o criminales. Vale decir, es bastante relevante a que nos lleva a la idea de que entre jurisdicción y competencia hay una vinculación bastante fuerte. Tradicionalmente siempre se niega la posibilidad de decir que la competencia es una parte de la jurisdicción, ya que la jurisdicción es un todo indivisible y actúa más que nada como una función estatal. Y pareciera ser más adecuado entonces decir que la competencia viene a ser una parte donde se ejerce esta jurisdicción que está entregada, de forma dividida o parcelada para un tribunal para que éste entonces la ejecute dentro de su esfera. Y esto no quiere decir entonces que la competencia viene a ser un imperativo, podríamos decir, bastante claro desde el punto de vista operativo de la jurisdicción. Porque de no existir el concepto de competencia, tendríamos la paradoja que jurisdicción y competencia serían conceptos idénticos, donde cualquier tribunal sería competente en cualquier parte del país de conocer cualquier asunto. Y ello claramente nos lleva a una falta de optimización de recursos y cuestiones que también derivan o decantan una falta de especialización y también una falta de mejor resolución de los conflictos. Por tanto, la competencia viene a operar de una manera más de detalle y de una forma en que se entrega más armónicamente y de forma más efectiva el servicio jurisdiccional a los ciudadanos. En este sentido, entonces, dicho este abordaje, es importante que podamos clasificar la competencia para entender un poco las distintas formas en que se usa esta expresión y además también cómo entender algunas nomenclaturas que parecen oscuras, pero que revisado y sistematizado vamos a entender claramente de qué tratan. Bueno, en primer lugar hay que tener claro que la competencia se puede clasificar de distintos puntos de vista y va a generar distintos resultados que nos van a ser útiles para el estudio sistemático de la materia. En primer lugar, tenemos que clasificar la competencia en relación a la determinación del tribunal competente. Y en cuanto a este criterio, tenemos entonces competencia absoluta y competencia relativa, que es, podríamos decir, la clasificación más amplia y más común y por lo demás la más famosa respecto a la competencia. Cuando hablamos de competencia absoluta, es aquella que nos permite determinar dentro de la jerarquía de tribunales cuál es el tribunal competente. ¿Ya? Dentro de la jerarquía significa que dentro de los tribunales que existen en una determinada pirámide judicial, cuál de ellos nos permite entonces arribar a una solución en cuanto a cuál es el competente. Y la competencia relativa, por otro lado, nos lleva entonces a establecer que la competencia de un tribunal dentro de una jerarquía similar de tribunales, ¿ya? Que en definitiva es el factor más individualizador de la competencia, el que tiene una aproximación más concreta.
Por ende, entonces, tradicionalmente se dice que los factores de competencia absoluta son aquellos que permiten establecer el tribunal dentro de la jerarquía de tribunales. Y por ello se cita tradicionalmente como factor de competencia absoluta la cuantía, la materia y el fuero, y se reserva para efectos de competencia relativa el territorio. Vamos a ver que esta clasificación tradicional en nuestro sistema actualmente está obsoleta y que efectivamente requiere algunas precisiones mayores, ya que estos factores de competencia absoluta han decantado más que todo en factores procedimentales que en factores de determinación de tribunal que conoce el asunto. Cuestión sobre la cual entraremos más en detalle en la parte que revisemos los factores de competencia absoluta. Lo que sí es cierto es que los factores de competencia absoluta en el grueso determinan el tribunal que va a conocer de un asunto. Y en concreto, ya determinado el tipo de tribunal, el que va a conocer en definitiva el asunto por un factor territorio va a ser este elemento de competencia relativa. Una segunda clasificación en cuanto a la competencia se refiere a la intervención de la voluntad de las partes en el otorgamiento de la competencia. Y acá obviamente acá las partes pueden tener eventualmente cierta relevancia en cuanto a determinar la competencia de un tribunal. Y aquí entonces hablamos de competencia natural y de competencia prorrogada. La competencia natural es aquella que la ley le asigna a un determinado tribunal y que por tanto está predeterminada por disposición del legislador. En cambio, la competencia prorrogada es aquella que las partes tácita o expresamente pueden otorgar a un tribunal que naturalmente es incompetente. Y ello porque en algunos casos la ley permite este espacio de libertad para que las partes otorguen competencia a un tribunal que naturalmente no lo es. Y ello por razones, podríamos decir, del tipo de conflicto que está resolviendo. Vamos a ver también en detalle esto cuando nos refiramos a, por ejemplo, la prórroga de la competencia como una institución muy relevante en cuanto a determinar tribunal competente. Una tercera clasificación se refiere a el origen de la competencia en virtud de la cual actúa el tribunal. Y en cuanto a este origen de la competencia en virtud del cual actúa un tribunal, nos encontramos fundamentalmente con dos grandes tipos de competencia: competencia propia y competencia delegada. La competencia propia es aquella que obviamente un tribunal tiene por origen legal y que le corresponde privativamente. Vale, es decir, el tribunal va a conocer de un asunto porque la ley lo establece. Y la competencia delegada es aquella que posee un tribunal que no conoce del asunto para la realización de diligencias específicas encargadas por un tribunal. Vale decir, un tribunal que va a ejecutar diligencias que otro le delegó para hacer. Tribunal que obviamente no es competente, por razón de territorio generalmente, y que este tribunal competente territorialmente va a realizar en base a una competencia que se le entregó delegada para un asunto específico. Y así es claro el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, que dice que solamente podrá ejecutar este tribunal delegado aquello que el delegante le encargó. Vale decir, la competencia delegada es restrictiva y solamente solamente permite su aplicación en aquellos casos donde el tribunal delegante lo permite. Otra clasificación respecto a la competencia se refiere a la extensión de la competencia del tribunal. Y acá entonces hablamos de competencia común y competencia específica o especial. La competencia común se refiere a cuando los tribunales son competentes de conocer de la generalidad de los asuntos, sin distinción. Y la competencia especial es aquella que tienen los tribunales delimitada a una materia específica por ley, o eventualmente a una instancia específica por ley. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener claro que la competencia común es, en teoría, la regla general, ya que como estudiamos en base del ejercicio de la jurisdicción, la competencia común es una base en nuestro ejercicio jurisdiccional. Los tribunales son competentes de forma común como regla general, pero la regla en contrario, que como hemos dicho, va cada vez en aumento, es a la especialización de los tribunales. Y entonces la competencia común la van a tener aquellos tribunales que conocen de todos los asuntos en generalidad, no contenciosos, civiles, penales, familia, laboral, etc. Y los especiales son aquellos que conocerán una parcela determinada del ordenamiento jurídico. O eventualmente tribunales de instancia que conocen solamente de cuestiones relativas a recursos. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones, si tiene una competencia común en materia de instancias bastante restringida, ya que conoce eventualmente en segunda instancia, ya que conoce de las resoluciones que fueron dictadas en primera instancia por un tribunal inferior. O la Corte Suprema, que tiene una competencia, podríamos decir, de casación exclusiva para conocer asuntos relativos a nulidades o apelaciones de asuntos que conoció la Corte de Apelaciones en primera instancia.
Pero efectivamente entonces, bajo esta clasificación, lo que tenemos que tener claro es que la competencia común supone el conocimiento de todos los asuntos y la competencia especial de asuntos específicos o reservados por ley a determinadas materias. Otra clasificación que podemos resaltar de utilidad es aquella que se refiere a la cantidad de tribunales competentes para conocer de un asunto. Y aquí vamos a hablar entonces de, por un lado, competencia privativa o exclusiva y por otro lado, competencia acumulativa o preventiva. En el primero de los casos existe un solo tribunal por ley llamado a conocer de un asunto. Vale decir, la ley lo determina con nombre y apellido cuál va a ser el tribunal que va a conocer del asunto. Pero por otro lado, la competencia acumulativa supone que eventualmente hay varios tribunales competentes para conocer de un asunto y dependerá de algún tipo de decisión o de algún tipo de requisito que conozca uno u otro, y entrando entonces en conocimiento ese tribunal va a excluir el conocimiento del resto que también podría haber sido competente. Generalmente esto está relacionado con las reglas de distribución de causas, que va a ser lo último que vamos a ver en este curso, que se refiere a cómo en definitiva, si hay varios tribunales competentes por ley, cuál va a ser el último en definitiva que va a conocer del asunto, debido obviamente a esta decisión que va a tener el sistema para poder entregarle a un tribunal la competencia, privando al resto, que también podría ser competente, del conocimiento del asunto. También es importante referirnos a otra clasificación relativa a la instancia en que se conoce del asunto. Y aquí entonces es útil recurrir a las reglas del artículo 188 del Código de Procedimiento, perdón, el Código Orgánico de Tribunales, que se refiere a que los tribunales pueden conocer en única, primera o segunda instancia. Vale decir, competencia de única instancia, donde el tribunal que conoce lo hace sin posibilidad de que esto sea revisado por otro tribunal por vía de apelación. La de primera instancia, donde el tribunal conoce en una instancia que eventualmente puede ser revisada por otro tribunal superior por vía de apelación. Y de segunda instancia, donde el tribunal está conociendo precisamente por un recurso de apelación que fue deducido en contra de la resolución dictada por un tribunal de primera instancia. Obviamente, como la idea reiterativa de esta clasificación es la existencia o no de un recurso de apelación. Si existe procedente, hablaremos entonces de instancias, primera y segunda, y de no existir únicamente de única instancia. Y los tribunales generalmente tienen competencia mezclada, algunos tienen competencia de única instancia, otros de primera, otros exclusivamente de primera, otros exclusivamente de segunda, y eso va a depender de cómo estén ubicados en la pirámide judicial. Así, por ejemplo, los juzgados inferiores siempre tienen competencia o en única o en primera, no conocen en segunda instancia, y siempre la Corte Suprema conoce o en segunda o en única, ya que no tiene en primera instancia y no tiene superior. Y en el resto de los tribunales está el juego de otro tipo de instancia. Y en cuanto a esto último, hacer presente entonces que va a ser fundamental la procedencia del recurso de apelación como único recurso que genera instancia, y no otro tipo de recursos de carácter, podríamos decir, de carácter más de estricto derecho, que no constituyen instancia, como por ejemplo la nulidad o la casación.